Hola, hola, hola. Bueno, pues felicidades a la organización de GARFE por el evento el encuentro de mujeres, pues porque por lo que sé yo, que es lo que habéis en las imágenes del Facebook, pues se ve que hubo muchísima gente y que parece que todo salió pues estupendamente bien, como tiene que ser. Cuando las cosas se hacen con ganas, pues lo normal es que salgan en condiciones. Y pues nada, os felicito y me felicito como parte de GARFE de que todo haya salido tan estupendamente bien, porque esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos, acción, acción, movimiento y venga, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y todos a una. Bueno, sigo con el sistema de creencias adictivos, estoy con el último conjunto, con el tercer conjunto. Ya os contaba el otro día de este conjunto tiene 3 claves. La primera clave, que fue la que estuve viendo el día anterior, el viernes, pues era aquella de que la creencia de que mis sentimientos eran peligrosos, ¿no? La otra clave siguiente es la de que la imagen lo es todo, mi imagen era todo, y la tercera que tenía que satisfacer mis necesidades indirectamente, pues a través de personas, a través de sustancias, a través de cosas, porque pensaba que ellas, personas, sustancias o cosas, tendrían el poder del que yo carecía, ¿no? Entonces, vamos con la segunda parte, después de haber visto que era una fabricación de imágenes y que el movimiento de acción durante el proceso de rehabilitación no tiene nada que ver con la acción impulsiva de carácter visceral que muchas veces me abordaba cuando estaba en activo, ¿no? Que la acción reflexiva nacida de un proceso en el que uno empieza a entender que tiene más partes en la cabeza que su sistema de recompensa, pues empieza a dar sus frutos y que hay que hacer para que toda esa parte también se active de una manera adecuada, hacer queriendo. No hacer porque me da el impulso, no, hacer de una manera reflexiva, ¿no? Entonces, ese trabajo es el que se lleva adelante en la rehabilitación, o el que intentamos hacer, por lo menos aquí. De modo que ayer nos pillaba la segunda clave del tercer conjunto, la que dice que mi imagen lo es todo, mi imagen lo era todo. Pues bueno, pues yo en base a esa creencia me construí una caricatura. Un payaso, un falso yo, con la esperanza pues de que de esa manera iba a ser aceptable para todo el mundo, ¿no? Aunque en el fondo ya verás que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, porque no pude quedarme en una sola imagen que proyectar, ¿no? Estaba tan inseguro de mí mismo, tan perdido, que fui proyectando imágenes diferentes según con quién y en qué momento o lugar estuviera, ¿no? Al final, pues, bueno, esto fue pues, el Rosario de la Aurora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque poco a poco me fueron atrapando las imágenes, digo, y los que veían esas imágenes también, ¿no? Me fueron atrapando y se volvieron contra mí. La tortilla se dio la vuelta, ¿no? Y sí que en aquel momento yo tuviera una noción clara de quién era yo ni en qué lugar tenía que ponerme, ¿no? Es algo que me ha perseguido siempre, la dificultad que he tenido a lo largo de mi vida por no saber cuál es mi sitio ni en qué lugar ponerme, hasta que entendí cuál era, ¿no? Y mi trabajo me costó, Todavía a veces me estoy desubicado, ¿no? Pues ¿por qué? Porque los viejos reflejos, y hay cosas celulares, reflejos celulares, pues que no se olvidan, ¿no? En cualquier caso, este proceso de mascareo, valga la palabra, joder, si hay algún experto en lengua, y por ahí me temo que hay estoy viendo un periodista, se tiene que partir de risa con las palabras que ve, por no montar en cólera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decía que llegó un momento en que no sabía ni dónde ponerme ni quién era yo, ¿no? Con tanta máscara como fui pariendo. Pero claro, el tema es que esta fabricación de máscaras, este paritorio de máscaras, pues se fue convirtiendo en reflejos automáticos, ¿no? De tal manera que me fusioné con mis máscaras, me dice con ellas sin entender cuál de ellas era yo, ¿no? Esto fue tremendo porque en muchos sitios, de muchas maneras, no podía llegar a saber quién era o quién tenía que ser en ese momento, ¿no? No sabía cuál era la máscara que tenía que coger de la mochila y ponerme, porque estaba hecho
lío y no, pues que no. Así que mediante el consumo pues fui apuntalando las falsas hechuras que me quería imponer, ¿no? Hechuras de sociable, de enérgico. Hombre, para algo me tenía que servir el carácter con el que me parieron, ¿no? Competente, iba de persona muy competente, y en el fondo lo era, porque mi trabajo me iba muy bien, pero me iba muy bien, pero no me iba muy bien, porque yo estaba súper inseguro permanentemente, incluso en las cosas que conocía, que manejaba, que dominaba bien, ¿no? Como era mi trabajo, pues incluso ahí, pero bueno, para disimular mi incompetencia interior, no mi incompetencia profesional, mi competencia interior, pues iba de competente. Mi inseguridad yendo de seguro de mí mismo, mi hipocresía y mi falsedad yendo de gran amigo. Y finalmente, pues esa inseguridad que comentaba antes a nivel laboral, pues yendo de gran profesional. Y como las cosas en el trabajo me iban bien, pues me podía permitir ese lujo. En fin, una puta pena, ¿no? Pero lo más triste de toda esta fábula es que llegué, y son de las cosas que siempre he comentado aquí, que me sonrojan, ¿no? Llegué a cualquier cosa, a cualquier extremo, y me arriesgué a cualquier cosa para preservar todo este catálogo de experiencias, ¿no? Una vez sembradas las plantas, las pantallas, las caricaturas, las monigotadas, pues mi esfuerzo estaba no en buscar o en vivir la persona que estaba detrás de las máscaras, no, era en tener perfectamente regadas, perfectamente limpias y perfectamente controladas todo el catálogo de máscaras que me adornaban, ¿no? Obviamente, el hecho de llegar a sentirse en estas condiciones, de sentirme a mí mismo, pues era una labor prácticamente imposible. Yo estaba perdido debajo de tanta mascarada, ¿no? De tanta chatarra, de tanta morralla, de tanta historia que... Por eso me desnorté de tal manera, ¿no? Y llegué a donde llegué, ¿no? Pero es que consumir me reforzaba la visión que deseaba tener de mí mismo y me daba una capacidad de configuración de máscaras, pues mucha más soltura. Es que era cojonudo, ¿no? En vez de adormecerme, me daba fuerza. Un depresor como el alcohol, que era mi droga, me permitía figurar y figurar y figurar y construir más y construir más y construir más, ¿no? Pero es que era un sentimiento, yo sentía que tenía que hacer esas cosas, que tenía que hacerlas, pues pasara lo que pasara y le pesara a quien le pesara, aunque tuviera que inventarme otra máscara más. Así que de todo esto, pues el triste resultado de todo esto resultó que pasó que cuanto más me esforzaba por conservar todas mis máscaras, todas mis falsas identidades, más asco me daba a mí mismo, ¿no? Más me odiaba. Estaba perdido detrás de todo eso, absolutamente desnortado. Sin embargo, el odio hacia mí brotaba. O sea, es obvio que en mí había algo que se resistía de una manera, de la manera que podía, claro, porque estaba absolutamente machacado a no formar parte de esa mascarada, ¿no? A no estar siempre oculto detrás de unas cosas y otras. Algo pugnaba en mí por salir, o por brotar, o por aparecer de alguna manera. Quizá tuve que llegar al máximo límite para... No lo sé, porque el resultado de toda esta historia fue una sensación devastadora de asco, de odio y de vacío, ¿no? El odio me crispaba, el odio hacia mí mismo que brotaba de mí me crispaba. Y esa sensación de odio intensificaba el vacío y además multiplicaba el asco. Así que tuve que hacer inexistente, o intentarlo, a mi verdadero yo, que ahora lo puedo decir, antes ni sabía que existía. Hasta que llegó un momento en el que ya no sabía ni quién era, ni dónde podía ponerme, ni dónde estaba, y tuve que sujetarme, me tuve que sujetar cada vez más a factores externos, a gente, a cosas, a sustancias, a lo que fuera, para por lo menos sentir pues que estaba vivo, ¿no? Parecía que de alguna forma captaba un hálito de vida, ¿no?
pero estaba tan profundamente recluido, tan metido en este pozo de daño que al perderme de vista, porque me perdí de vista, al hacerme irreconocible, solamente esa ansia interna, oculta o ya muy limitada de ser yo mismo, era la que me impulsaba a consumir en un proceso inestable, en un proceso intermitente de búsqueda, ¿no? Algo pugnaba por salir y ya no había otra forma de doparme con aquello más que en esas borracheras místicas en las que, joder, pues eso, podía llegar a hacer el idiota de la manera más impensable, ¿no? Así que me vi atrapado en una lucha, en una pelea sin cuartel entre quién era yo, a pesar de mí mismo, y quien creía que tenía que ser. Y ahí hubo hostias para regalar. El desconcierto ya fue absoluto, me fui quebrando, porque por una parte anhelaba liberarme de toda esta chatarra de imágenes, porque sabía que se habían convertido en mi prisión. Yo estaba atrapado en esas imágenes, en lo que pensarán, en lo que quiero que vean, en lo que están viendo, en lo que me parece a mí que están viendo, en lo que me parece a mí que están creyendo, creía y creía y creía y creía y creía y creía. Así que estaba metido en una prisión, ¿no? Y por muchas ganas que tuviera de librarme, no lo veía. Y por otra parte, el miedo, mi miedo malo, mi inseguridad y mis complejos me esperaban. ¿Para dónde vas, chaval? ¿Para dónde vas, chavalín? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Por un lado, las imágenes falsas, todo un catálogo de máscaras, y por otro el miedo, mi miedo, la inseguridad, mi inseguridad, los complejos, mis complejos, esperando. Yo siempre preguntándome, pero ¿por qué seguían allí? Si había inventado tantas cosas, había fingido tantas cosas, había hecho tantas pantallas y tantas máscaras, que me parecía imposible que todo esto siguiera allí. Y me preguntaba una y otra vez por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y no tenía respuestas. Y volvía a consumir. ¿Por qué? Pues porque el consumo eliminaba la separación entre mi yo verdadero y las fachadas artificiales que me había creado. Cada día, cada puto día, todos los días sentía permanentemente esa división, ¿no? Y esto me atormentaba, es lo que más me atormentaba. El poder llegar a falsearme a mí mismo de tantas maneras sin entender la razón por la que lo hacía. Porque claro, yo puedo ver ahora a todo pasado, todos aquellos procesos de miedo, de inseguridad, de complejos y demás, pero cuando uno está metido en ellos viviéndolos, es que es como cuando estás metido en el agua y dices, estás mojado, ¿no? Es que, sí, joder, estoy en el agua, seguramente estaré mojado, pero era una cosa tan difícil de deducir que... Y encima, cuando consumía, pues me notaba allí, en contacto conmigo mismo. Era la gran farsa de toda esta historia. Pensaba que la división desaparecía al instante. Estaba tan seguro que era impensable que pudiera ser de otra manera. Por eso bebía, por eso consumía de tantas maneras, porque en el fondo de mis borracheras o de mis colgones o de mis voladas mentales, pues entendía que la única forma de estar en contacto con lo que yo verdaderamente era estar bebiendo. Llega a entender que yo era el borracho que era, y que fuera del borracho no había absolutamente nada más. Todo aquello que me impulsaba durante el día a estar con más o menos tensión o angustia, esperando la hora de salida para poder empezar a beber, pues al final era que yo no estaba esperando la cerveza, estaba esperando el elemento en cuestión que me ponía en contacto conmigo mismo. No sé si me explico. Y en esa creencia estuve pues 30 y 40, hasta los 45 años. Joder, ya es triste tener que pensar esto, ¿eh? Pero lo creía y lo creía firmemente, y por eso lo hacía y lo hacía y lo hacía y lo hacía. Cada día, todos los días era la misma historia para al acabar de beberme el cupo del día que fuera, a veces por nervios, a veces porque había tenido una bronca, a veces por lo que sea, pues ya me iba para mi casa otra vez con los hombros caídos, derrotado, mirando al suelo y diciendo otra vez nada, aquí tampoco era. Joder, y es que llegó un momento en que pues me rompí con imágenes, y sin ellas me rompí. Y esto solamente lo saben que
si lo habéis vivido ya sabéis de qué estoy hablando. Bueno, en este punto de desastre y de desencuentro y de resquebrajamiento, porque creo que es la palabra que mejor lo describe, pues como ya no podía, o al menos yo estaba convencido de que ya no podía en modo alguno ser yo mismo, o mejor dicho, ser quien yo creía que era, que tiene huevos el tema, ¿no? Pues porque eso significaba el riesgo de ser rechazado o abandonado, ¿no? Porque ¿quién cojones iba a querer a un fulano como yo? O sea, a alguien tan sometido de las impresiones y de todo lo que pasaba afuera, ¿no? Alguien estrujado por complejos, inseguridades, miedos, frustraciones. ¿Cómo iban a pensar en mi casa que me estaba levantando como me levanté de 2 ruinas consecutivas y saqué adelante mi casa, mi familia? ¿Cómo podía haber nadie en mi casa que yo era un tío acomplejado e inseguro? Es que eso era impensable para mí. No, eso no podía ocurrir de ninguna de las maneras. Así que en este punto ya era cuando yo empecé a intentar satisfacer todas mis necesidades, pues a depender de factores externos a mí. En una especie de patada y a seguir, de huida hacia adelante, en la que el elemento principal de toda esa historia era la falsa creencia del arreglo rápido. Y las drogas, en mi caso el alcohol y el tabaco, pues lo cumplían sobradamente. Ese proceso de satisfacción inmediata para calmar todas las toneladas de ansiedad que llevaba encima, en ese proceso de satisfacción inmediata, pues sin reparar en las consecuencias, ¿no? O sea, no voy a pensar, o sea, voy a meterme para el cuerpo algo que me quite, que me saque de este pozo de angustia, ¿no? Y que por lo menos, aunque sea un rato, pues me pueda relajar. Era verdad que podía llegar tensionado del trabajo, porque tenía un trabajo de bastante presión en algunos, sobre todo en las instalaciones, y era mucha caña. Pero mi tensión no era esa, mi tensión era yo. Yo era mi foco de tensión. Yo era mi foco de tensión. Porque esto de la satisfacción inmediata pues tiene muchísimas vertientes, como podréis comprender, ¿no? Desde consumir hasta atreverme para decirle algo a alguien o cantar en las 40, hasta hacerlo pues para templar mis nervios, en algunos casos, en algunos días, o para calmar mi angustia, ¿no? Pero yo creo que incluye algo más que ser un atajo ficticio para resolver problemas. Porque no lo resuelve, simplemente te va desde ello, y temporalmente, claro. Pero es que tiene mucho más importancia que todo eso, porque al final se convierte en una postura, en una orientación hacia la vida, ¿no? En un modo pasivo de vivir y de relacionarme con el mundo, con mi entorno, ¿no? Se origina en mi creencia interna de que era imposible encontrar ningún tipo de gratificación duradera. Nunca hubo nada que me satisfaciera de una manera prolongada. Nunca hubo nada, todo era efímero, todo era... a mí me satisfacía intentar y conseguir cosas, pero una vez conseguidas, ya estaba, era como la cerveza. Mi sistema dopaminérgico me ponía en ebullición ante la expectativa de recompensa de los primeros tragos, pero una vez que empezaba a beber, pues bueno, pues anchas Castilla, ¿no? Ya estaba conseguido, ya no era la efervescencia dopaminérgica, ya era la tontera figurativa de ponerme el traje de teatro y empezar a convertirme ese día en el gilipollas que me tocara ser. Me daba igual, el que fuera. Eso ya no era premeditado, era según quien estuviera por allí, ¿no? Y como para mí esto llegó a ser tan claro, pues opté por conseguir, al menos mientras pude, la satisfacción inmediata del arreglo rápido mediante el consumo. No tenía otra cosa. Esto lo fui adornando pues con las relaciones superficiales. Ya escribí el otro día en Facebook algo sobre eso, pues para que nadie me conociera lo suficiente, porque... Pero ¿qué iban a pensar de mí, ¿no? Si alguien llegaba... De hecho, nunca permití que se acercara a nadie, precisamente por eso no quiero que vean la ruina de persona que soy, ¿no? Así que
me metí en el proceso de cambios de lugares, un día estaba en un sitio, otro día estaba en otro. Mi trabajo me ayudaba muchísimo porque estaba continuamente viajando, y cuando estaba pues en casa pues lo mismo, un día estaba en un barrio, otro día estaba en otro y otro en otro, o sea que buscaba cambios de lugares, buscaba gente diferente. Mañana ya veremos. Bajo la técnica del adictiva de problema aplazado, problema solucionado, mañana no existía. Estaría bueno que durante la rehabilitación hubiera sido tan temporal y hubiera sido capaz de vivir el momento sin desplazamientos al futuro o al pasado como lo hacía cuando bebía, ¿no? Pero cuando bebía estaba en el momento presente, ¿no? Estaba en la cerveza que tocaba en ese momento y en el cigarro en la mano. Ahí sí, estaba totalmente consciente de que esa era, ¿no? Y que si se acababa iba a tener otra que la sustituyera, ¿no? Entonces sí estaba en el presente, ¿no? En fin. Después de todo esto y de lo que he ido, yo qué sé, iba a decir destrozando a lo largo de estos días, pues llego a la conclusión de que necesito cambiar el sistema de creencias con el que vivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo una manera de pensar, como no sé, será porque soy adicto, total, muchas cosas, de pensar, una manera de pensar extremista, en blanco o negro, conmigo contra mí, arriba, abajo. Y a mí se me hacía prácticamente imposible pensar en términos de grises o azules, ¿no? Tenía que ser blanco o negro. No entendía el término medio, nunca lo entendí y nunca lo practiqué porque nadie me lo explicó. Nadie me dijo que existiera eso. Mi carácter fue siempre extremo en todo, en arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, no podía estar en un término medio. Nadie me habló nunca de que eso existiera. Y yo no lo percibía. Yo solamente veía extremos, blancos, negros. No vi nada, no vi nunca un gris o un azul. Y es más, si lo captaba en alguien, me parecía falso, vacío y que no merecía la pena ni tocar. Eso era para mí el término medio. Por eso no lo entendía, no lo practiqué nunca. Pero, pues la realidad es mucho más tozuda que yo, y mira que yo soy cabezón, ¿eh? Así que, a pesar de todas mis creencias adictivas, me tuve que meter entre pecho y espalda y tragármelo bien tragadito, que nadie puede ser perfecto, como en el primer sistema, en el primer conjunto, ni todopoderoso, como en el primer conjunto, ni totalmente inútil, ni absolutamente impotente de incidir en su propia vida, y desde luego yo tampoco. Así que todo este sistema de creencias pues sirvió para tenerme fuera de mí, fuera de mi vida, fuera de mí, durante la mayor parte de mi vida. Y entender que la realidad es que no es posible ser perfecto, que tampoco, ni hace falta, ni todopoderoso, que tampoco hace falta, ni totalmente inútil, pues porque no, alguna cosa ya he hecho bien, coño. Ni desde luego impotente para decidir en mi propia vida, ni siquiera antes, porque de alguna manera me la estaba destruyendo, quiere decir que yo estaba incidiendo en esa vida, ¿no? Entonces tengo que creerme que realmente la realidad es otra cosa, y yo la tengo que empezar a asumir, porque esa es la realidad. La realidad es que nadie puede llegar ni tiene por qué creer estas salvajadas, porque no son reales. La realidad es que no es real. La realidad, sí, la que siempre me negué a ver. O sea, tantos años escondido de la realidad para toparme de bruces con ella, ¿no? Y quedarme, ¡ay, ¿esto qué es? La gran monstruosidad, mi enemiga más temible, el jarro de agua fría de todas mis ilusiones, lo peor de lo peor, mi ruina. Esa era la realidad. Claro, en realidad, pues la realidad nunca fue para tanto, salvo en mi mente fabuladora, claro está. Así que en el proceso de rehabilitación, una vez que me concedí a mí mismo, y no fue fácil, el permiso para vivir en la zona gris o azul, que existe, sí, es real, el término medio es real, pues encontré la liberación de mis prisiones imaginarias, pues porque ya no necesité más mantener la ilusión de ser ni perfecto, ni omnipotente, ni todopoderoso, ni hostias en vinagre, ¿no? Me arriesgué, y lo he hecho y lo sigo haciendo, a cometer errores sin considerarme un error, sin considerarme un fracasado. Y al final pues resultó que puedo hacer cosas normales, con resultados normales, a veces buenos, a veces malos, otros regulares, pero nunca perfectos. Sencillamente porque la perfección no existe.
Así que enfrentarme a la brecha entre mis falsos yoes y mi verdadero yo es lo que más libertad de vivir me ha proporcionado, porque por lo menos soy capaz de mirarme y decirme que no, por ahí no, por ahí no. Falso, hipócrita, cabrón, en tu silla, yo en la mía. Vivir plenamente, sin necesidad de depender ni de la gente, ni de las cosas, ni del consumo, ni de las manos en la espalda, ni de las palmaditas, ni de... No. Aceptar y dar salida a mi verdadero yo es la esencia de la rehabilitación. Si estás en rehabilitación, darle salida a tu verdadero yo, más allá de todos los miedos que te puedan tener acongojado, esa es la esencia de una rehabilitación adecuada. Y una vez que conseguí cerrar aquella brecha entre mis falsos yoes y mi verdadero yo, ya no me hizo falta salir en busca de ninguna experiencia auténtica. Sencillamente la vivo. Así que, en definitiva, creer o ser. Ser. Estar o hacer. Hacer. Porque si haces, estás haciendo. Estás. Y si eres, no te hace falta suponer. El ser humano es de mucho creer y de poco saber. Así está el mundo. Así que, pues nada, el miércoles sigo con otra cosa. Espero que aprovechéis el sistema de creencias y que os haya aportado alguna cosa, porque la verdad es que es un temilla un tanto incómodo. Para mí, claro, a vosotros, pues no sé. Puede que a alguno le haya hecho gracia y le haya gustado, pero es tremendo, ¿eh? Pasarte la vida creyendo estas barbaridades y intentando sujetarte en ellas. Sin más expectativa, porque yo no la tenía. No tenía más expectativa. Es lo que creía. Fue mi funcionamiento desde que tenía uso de razón. Bueno, de razón. Desde que, pues eso. Desde crío, ¿no? Desde que empecé a pensar o a creer que pensaba. Fueron muchos años de descoloque, descontrol, desubicación total y absoluta, ¿no? Así que cuando se juzga a la gente como yo, a la gente como nosotros, a los adictos, pues menos lobos, porque no es nada fácil vivir así, ¿eh? Nada fácil. No creo que a ninguna persona adicta le guste vivir de esa manera. Vivir así tampoco es fácil, pero es menos difícil. Y desde luego me aporta muchísimo más que estar viviendo una vida de desconcierto sin saber ni quién era, ni para qué la vivía. Por lo menos ahora sé para qué. La pena es que cada vez me queda menos. Pues vamos a hacer. Pues bueno, pues es lo que hay. Van a decir al otro que me quiten lo bailado, ¿no? Bueno, el miércoles, si queréis, a las 6:30 aquí. Voy a pasar lista, ¿eh? Así que formales. Agur.